finales vamos a resolver una situación que tenemos por acá. Dice, se administra 50 miligramos de cierto medicamento a un paciente. La cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo del paciente disminuye a la tercera parte cada 5 horas. Y nos hacen al respecto 3 consultas. La primera, ¿cuál es la fórmula de la función que representa la cantidad de medicamento restante en el torrente sanguíneo del paciente? B, ¿cuántos miligramos de medicamento quedan en el torrente sanguíneo del paciente después de 3 horas? Y C, ¿después de cuánto tiempo quedará solo 1 miligramo del medicamento en el torrente sanguíneo del paciente? Muy importante. Nos están dando una cantidad inicial que son 50 miligramos de cierto medicamento. Y dice que la cantidad de miligramos restantes en el torrente sanguíneo disminuye a la tercera parte cada 5 horas. Nos están dando una tasa fija. Por lo tanto, podemos utilizar un modelo exponencial para la fórmula de la función que representa la cantidad de medicamento restante, que sería la primera consulta que nos hacen. Entonces, vamos a ir en búsqueda de esa función. Vamos a recordar el modelo básico de crecimiento exponencial, que también sirve para no solo cuando crece, sino también cuando decrece. Bien, es f de x igual a n por a la x sobre k. Vamos a recordar n, a y k son valores constantes. Y la variable dependiente sería f de x. En este caso, la cantidad de medicamento restante en el torrente sanguíneo y X, que sería el tiempo, la variable independiente. Vamos a recordar que es ese valor N. N es la cantidad o población inicial, en este caso cantidad de medicamento. El valor de K es la cantidad de unidades de tiempo por periodo en que se da el crecimiento. Y la base de la función siempre es la tasa de crecimiento. Por acá tengo un ejemplo. Si, por ejemplo, nos hablan que se duplica, ese valor es 2. Si más bien dice que decrece a la mitad, el valor es 1/2. Entonces, ¿quién sería? Vamos a comenzar con N, la cantidad inicial. Si recordamos, eran 50 miligramos. Esa es la cantidad inicial. Ahora bien, la tasa de crecimiento, decía, disminuye a la tercera parte cada 5 horas. Entonces acá vamos a tener la tasa, la tercera parte. ¿Cómo vamos a escribir eso? La tercera parte, 1/3. Ahora bien, el valor de K es la cantidad de unidades de tiempo por periodo que se da el crecimiento. Nos dan el tiempo en horas. Entonces esa va a ser la unidad de tiempo en horas. Y decía que disminuye a la tercera parte cada 5 horas. Entonces ese valor de K va a ser 5. ¿Ok? La unidad de tiempo, horas. Por eso el valor de K es 5. ¿Cómo nos va a quedar nuestra fórmula? Entonces, 50, que es la cantidad inicial, 1/3, porque esa es la tasa en que disminuye el medicamento, y el exponente va a ser X, que es el tiempo en horas, sobre 5, porque este valor 5 es la cantidad de unidades de tiempo en que se da esta disminución de 1/3. Sería cada 5 horas. Esa entonces sería nuestra respuesta a la primera interrogante. Vamos entonces a pasar a la segunda interrogante, siempre recordando quién es f de x, la cantidad de medicamento restante en miligramos, y x, el tiempo transcurrido en horas. Bien, la segunda interrogante, ¿cuántos miligramos del medicamento quedan en el torrente sanguíneo después de 3 horas? Ya esto es bastante sencillito teniendo la fórmula. Nos están consultando la cantidad de medicamento, o sea, f de x. Y nos dan el valor del tiempo, que sería al cabo de 3 horas. Entonces, básicamente es sustituir el valor de x por 3, lo vamos a hacer acá, y que sería la imagen de 3, sustituir entonces x por 3, y básicamente nos podemos ayudar con la calculadora. Esto nos va a dar 25.86. Entonces, la respuesta B
sería al cabo de 3 horas quedan 25,86 miligramos de medicamento. Recuerden que cuando nos dan el valor de X, básicamente entonces, y nos están preguntando la variable dependiente, que es la cantidad de medicamento, básicamente eso consiste en determinar una imagen. Recordemos, las imágenes son los valores de Y, son las variables dependientes, entonces es una simple sustitución. Ahora bien, vamos a proceder a responder la tercera pregunta. ¿Después de cuánto tiempo quedará solo 1 miligramo del medicamento del torrente sanguíneo del paciente? Entonces, para esta oportunidad, más bien nos dan la cantidad de miligramos, que va a ser 1. Y más bien tenemos que averiguar las horas, o sea, tenemos que averiguar la cantidad de horas, es el valor X. Tenemos que averiguar una preimagen. Y recordemos que para averiguar la preimagen tenemos que resolver la ecuación, porque acá más bien entonces tenemos que cambiar el valor de f de x por 1. Y entonces nos está quedando una ecuación del tipo exponencial, porque lo que tenemos que hallar está en el exponente. Vamos a recordar un poquitito. Lo primero que hacemos es despejar despejar acá la parte de la potencia. Entonces acá tenemos este 50 que multiplica, lo podemos ver de dos maneras. Dividimos a ambos lados por 50 o simplemente decir este 50 multiplica, lo paso a dividir. Cualquiera de los dos métodos son válidos. El asunto es que entonces me está quedando que 1 sobre 50 es 1/3 elevado a la x sobre 5. Bien, para recordar un poquito cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales, si un 50avo se hubiese podido factorizar con la cantidad de la base, con la cantidad de acá, entonces eso lo podemos hacer con el método de factorización, que si recordábamos, tomábamos este número, por ejemplo, si acá era 3 y empezábamos a sacar tercera, sí se pudiese hacer, pero en este caso evidentemente no se puede hacer. ¿Ok? Cuando eso sucede, como dice acá, de lo contrario, se usan logaritmos, que eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a comentar un poquito. El logaritmo, un logaritmo siempre es un exponente. Por lo tanto, cuando yo necesito hallar el exponente, uso el término logaritmo, perdón. Entonces, por ejemplo, acá si tenemos, para recordar un poquitito, es esto nada más. Si tenemos que 8 es igual a 2 a la 3, ¿ok? El logaritmo básicamente es el exponente, es una palabra sofisticada para decir exponente. Entonces, el logaritmo es 3, pero se dice así. El logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 y quiere decir que el exponente al que yo tengo que elevar el número 2 para que me dé 8 es 3. Y por supuesto, el exponente al que yo tengo que elevar 2, como se ve acá en la parte exponencial, el exponente al que tengo que elevar 2 para que me dé 8 tiene que ser el número 3. ¿Ok? En palabras es así. El exponente al que debo elevar 2 para que dé 8 es 3. Entonces, eso es algo muy sencillito de ver. Entonces, procediendo con nuestra expresión, ahora lo que yo necesito saber es el exponente al que tengo que elevar 1/3 para que me dé un 50avo. Por eso es que los logaritmos son tan importantes. Acá es muy fácil de ver que tengo que elevar 2 a la 3 para que me dé 8. Es muy fácil de ver, pero ya no es tan fácil de ver a cuánto tengo que elevar 1/3 para que me dé un 50avo. Y ahí es donde la calculadora nos ayuda un poquitito. Cuando tenemos esta expresión, que es a donde habíamos llegado en nuestra ecuación exponencial, entonces básicamente lo que hacemos es
pasar a una expresión logarítmica para podernos ayudar con la calculadora. Vamos a recordar entonces acá cómo era que se escribía. Se escribe logaritmo y se escribe la base. Ven que aquí era 2. ¿Cuál va a ser la base aquí? 1/3. Y si ustedes ven arriba, luego yo tengo que poner más bien el exponente al que debo elevar 2 para que me dé 8, que sería 3. Entonces acá el exponente al que debo elevar 1/3, que sería la base, y aquí va lo que tiene que dar. ¿Cuánto tiene que darme eso? 1/50. Entonces, lo que aquí estoy diciendo es, con este logaritmo, el exponente al que debo elevar 1/3 para que me dé 1/50. ¿Quién es ese exponente? Así como en este caso era 3, el exponente de acá, ¿quién va a ser? X sobre 5. Entonces decimos igual a X sobre 5. Cuando ya lo tenemos así, la expresión, básicamente utilizamos la calculadora. Ponemos en la calculadora logaritmo de base en base 1/3 de 1/50. La calculadora trae la opción de logaritmo para introducir tanto la base como el argumento, que es el número de acá. Eso nos va a dar en la calculadora 3,56. Entonces 3,56 es igual a X sobre 5. Y básicamente al final despejamos el valor de X, este 5 divide, entonces pasaría a multiplicar y con eso vamos a tener 3,56 por 5 es 17,80. Esa es la cantidad de horas, entonces, que se debe esperar para que quede solo 1 miligramo en el torrente sanguíneo del paciente. Con eso estamos respondiendo a la tercera interrogante. Espero les haya servido.